Bienvenidos a todos los que están enamorados de la palabra de Dios, que quieren escuchar hoy la palabra de Dios en Hechos capítulo 10. La vez pasada leímos en Hechos capítulo 9 que Pedro estaba en Jope levantando Tabita de los muertos por el nombre de Jesucristo. Gracias a Dios. Y hoy estamos en capítulo 10. Dice: en Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento conocido como italiano. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba con mucho dinero al pueblo y siempre oraba a Dios. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Vimos aquí Cornelio, un hombre, un soldado del ejército de los romanos, un soldado grande porque era centurión. Y este hombre era un hombre piadoso, temeroso. Él oraba a Dios, él temaba a Dios y toda su familia también, y ayudaba con mucho dinero al pueblo. Y a este hombre se le apareció un ángel en una visión, y dice en versículo 3 que claramente Cornelio vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Vamos a continuar. Versículo 4. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó: Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió: Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro, que está hospedándose en casa de Simón, el curtidor, quien vive junto al mar. Este ángel hablaba con Cornelio. Este ángel sabía el nombre de Cornelio, hablaba con él y dijo que Dios ha escuchado las oraciones de Pedro. Ha escuchado sus oraciones y la ayuda que ha dado Cornelio la ha recibido Dios como ofrenda. Si nosotros también oramos con corazón en el nombre de Jesús, Dios escucha estas oraciones, y las ayudas que damos a otra gente, Dios también escucha como una ofrenda. Y allí dice que Dios ha escuchado las oraciones y la ofrenda de Cornelio como una ofrenda. Vamos a continuar. Ahora dice en versículo 5. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro, que está hospedándose en casa de Simón el curtidor, quien vive junto al mar. Este ángel ahora dice: tienes que hacer que venga Simón, porque Simón estaba en Jope. Y dice el ángel: Simón está en Jope, está en la casa de Simón el curtidor. El ángel, Dios sabe todo. Dios sabe dónde está cada persona, en qué lugar está. Dios lo sabe. Y también Dios sabe qué persona necesita a otra persona para que se le predique la palabra de Dios. El ángel no se le predicó directamente la palabra de Dios, el evangelio. Tenía que predicar Pedro. Por eso Dios utiliza los hombres, los seres humanos, para predicar el evangelio de Dios. Gracias a Dios, eso está una gracia, que podemos como cristianos predicar la palabra de Dios. Y aquí vemos que el ángel dijo que Dios quería que Cornelio hiciera que Simón viniera a su lugar. Continuamos. Versículo 7. En cuanto se fue el ángel que había hablado con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a uno de sus asistentes, que era un soldado piadoso. Y luego de contarles lo sucedido, los envió a Jope. Al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Después de esta visión que tenía Pedro con este ángel, él ha enviado a 2 de sus asistentes, a uno de sus asistentes,
a 2 de sus criados y a uno de sus asistentes que era un soldado. Sí, 3 hombres los ha enviado a Jope para que ellos llamaran a Simón a venir. Y Pedro, al día siguiente, mientras estos hombres estaban en su camino, Pedro subió a la azotea para orar. Pedro oraba. Continuamos, versículo 10. De pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras le preparaban algo, cayó en éxtasis y vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo atado por las 4 puntas. Dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces oyó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió: no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Por segunda vez la voz le dijo: lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Este se repitió 3 veces. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Ok, Pedro estaba orando en la azotea. ¿Y qué pasó ahí? El cielo se abría. El cielo se abrió y descendió algo semejante a un gran lienzo. ¿Y qué estaba en este lienzo? Estaba cuadrúpedos, reptiles y aves. Son animales impuros para los judíos, porque según la ley del Antiguo Testamento, los judíos no podían comer cuadrúpedos, reptiles y aves, y cerdos tampoco, no podían. Y esta voz dijo: Pedro, levántate, mata y come. Porque en este lienzo estaban estos animales impuros. Y 3 veces pasaba esto, que se bajaba este lienzo y que esta voz dijo: Pedro, levántate, mata y come. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Dios ha hecho esto? ¿Por qué Dios dijo a Pedro: cómete, mata y cómete estos animales impuros? Porque Dios quería enseñar a Pedro que los paganos tenían que escuchar la palabra de Dios, que Cornelio tenía que escuchar la palabra de Dios, y que no hay hombres que no son como, o sea, que el evangelio se tiene que predicar a todos los lugares. No hay hombres impuros a los que los judíos no se pueden acercar. Pedro se tiene que acercar a esta gente que los judíos antes pensaban que eran gente impura. O sea, a los judíos se le impedía tener contacto con los paganos, eran impuros. Pero Dios dice a través de esta visión: no hay ningún hombre impuro a el que no puedes predicar la palabra de Dios. Tienes que ir a predicar a los paganos, los que antes para los judíos eran gente impura. Pero no, ahora tenemos que predicar a toda criatura judía o de cada lugar, de cada nación. Eso significa lo que Dios quería explicar a Pedro con esta visión. En versículo 15 dice: lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Esto se repitió 3 veces. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio había enviado y que preguntaban por la casa de Simón llegaron a la puerta. Está muy interesante porque Pedro, cuando tenía esta visión, al principio no entendía lo que significaba. Pero justamente después, estos hombres que ha enviado Cornelio aparecieron en la puerta. Y ahora Pedro va a entender lo que significa que tenía que predicar la palabra de Dios a los paganos. Porque no hay hombre impuro que no puede escuchar la palabra de Dios. Todos los hombres, todos los seres humanos tienen que ser
recipientes de la palabra de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios que también en Alemania, gracias a Dios que en España, en México y en todos los lugares debe de ser predicado la palabra de Dios. Y esperamos que muy pronto la palabra de Dios se predique en cada lugar, en cada nación, en cada tribu, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a continuar en el versículo 17. Mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio había enviado y que preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta, llamaron y preguntaron si allí se estaba hospedando Simón, al que también se le conocía como Pedro. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan. Así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Gloria a Dios. Mira, en versículo 19 dice: el Espíritu le dijo, el Espíritu Santo de Dios le dijo a Pedro: 3 hombres te buscan. Sabes, Dios ya sabe todo. Dios tiene todo el plan. Dios tuvo el plan que el ángel predicó a Cornelio, a que enviara a que venga Simón. Después Simón oraba, después Dios preparaba a Simón con esta visión, que no hay nada impuro que Dios ha declarado puro. O sea que tenía que predicar la palabra de Dios a los paganos. Y después el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan. Dios ya sabe todo. Y ha preparado a Pedro en este momento a que él baja a verlos y que no duda en ir con ellos, porque Dios los ha enviado. Versículo 21. Pedro bajó entonces a donde estaban los hombres enviados por Cornelio y les dijo: yo soy el que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, es un hombre justo y temeroso de Dios. Todos los judíos hablan bien de él. Un ángel le dio instrucciones de que vayas a su casa para que él escuche tus palabras. Entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó. Y al día siguiente se fue con ellos y con algunos de los hermanos de Jope. Ahora Pedro se va de camino a ver a Cornelio. Vamos a ver cómo continúa. Versículo 24. Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. En cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlos y, arrodillándose delante de él, le rindió honor. Pero Pedro le dijo: levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Mira, Cornelio ya ha juntado sus amigos, su familia, y ahora viene Pedro. Pero ¿qué hace Cornelio? Él se arrodilló delante de él, le rindió honor a Pedro. Eso era muy mal, porque no se puede rendir honor a ningún ser humano, a ningún ángel, sino solo a Dios, sino solo a Jesús. Y por eso Pedro le dijo: levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Por eso también las enseñanzas católicas están falsas, son enseñanzas demónicas, porque ellos dicen que se rinde honor a Pedro y a estos hombres, pero no. Pedro mismo dijo: levántate, yo mismo soy un hombre como tú. No podemos rendir honor a María, Pedro, a un ser humano, nunca, jamás. Dios dice que solamente el honor, que toda la gloria es para Dios, para Jesucristo y para ningún ser humano, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos. En el versículo 26 dice: pero Pedro le dijo: levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Mientras hablaba con él, Pedro entró y se encontró con que ya se habían reunido muchas personas. Entonces les dijo: como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Sí, aquí Pedro dice: Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura, porque no hay gente impura.
No hay gente que no se pueda decir la palabra de Dios. Todas las personas tienen que escuchar la palabra de Dios. Y Pedro entendió la visión que tenía de los animales impuros ahora que Dios, donde Dios dijo que mátalos y cómelos. Así Dios quería enseñarle que tenía que predicar a los paganos, que para los judíos antes eran gente impura, que no podían tener contacto con ellos. Continuamos, versículo 29. Por eso, cuando me llamaron, vine sin replicar, pero ahora les pregunto, ¿para qué me han hecho venir? Sí, Pedro dice, ¿por qué estoy aquí? Quiero saber por qué. Versículo 30. Cornelio le dijo, hace 4 días, como a esta hora, es decir, a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa. De pronto vi que delante de mí estaba un varón vestido con ropas resplandecientes. Ese varón me dijo, Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros, la ha recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que los mandé por ti. Y has hecho bien en venir. Como puedes ver, aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado decirnos. Aleluya. Así dice Cornelio. Aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado decirnos. Sabes también tú, si tú no le conoces a Dios y Dios te ha hablado, acercarte a una iglesia cristiana o a alguna persona que sabe de Dios, escucha lo que dice de Jesús. Si él es un cristiano, escucha lo que te dice sobre la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Escucha lo que Dios te manda en el nombre de Jesús. Continuamos, versículo 34. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas. Gloria a Dios. ¿Sabes? Dios no hace acepción de personas. Está igual para Dios. ¿De dónde vienes? ¿De Alemania, de México, de Ecuador, de Colombia? Sabes, todos somos seres humanos y Dios quiere que se predique la palabra de Dios en todos los lugares. Somos amados de Dios. Dios envió a su Hijo, Jesús, para que nos arrepintamos, para que nos volvamos a su presencia, que dejamos los pecados, las mentiras y toda maldad, que dejamos estas cosas atrás y que ahora seguimos solamente a Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Aleluya. Y aquí ahora vamos a ver que Pedro predica la palabra de Dios en versículo 36. 35 dice, sino que a él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Sea de la nación que sea. ¿Sabes? Cornelio era un hombre piadoso y temeroso. Él hizo ofrendas. Él temaba a Dios. Él temió a Dios. Y si un hombre de cualquier nación que sea teme a Dios, ofrenda a Dios, ayuda a la gente, Dios quiere que este hombre acepte el evangelio de Cristo Jesús. Porque aquí dice en versículo 35, sino que a él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. El evangelio no solamente es para los judíos, el evangelio es para todo el mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Que escuchamos la palabra de Dios hoy, que tenemos la Biblia. Es una grande gracia. Gloria a Dios. Continuamos, versículo 36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Aleluya. Aquí dice en versículo 36 que Jesús es el Señor de todos, de los judíos, de los alemanes, de los mexicanos, de los colombianos. Jesús es el Señor de todos y todos tienen que escuchar la palabra de Dios.
Continuamos en el versículo 37. Ustedes bien saben que después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea. Ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gloria a Dios. ¿Sabes? Jesús se bautizó, y cuando Jesús se bautizaba, el cielo se abrió y había una voz y dijo: este es mi Hijo amado, en que estoy muy complacido. Y bajaba el Espíritu Santo como una paloma. Jesús estaba ungido del Espíritu Santo. Él hizo el bien, Él hizo muchos milagros, y al final Él iba a la cruz. Él iba a la cruz. Él iba a la cruz por ti y por mí, porque Jesús es el Hijo de Dios y te ama y quiere reconciliarte con Dios. Quiere reconciliarme con Dios. Y eso está posible por su sangre preciosa. Si tú te arrepientes y dices: perdona Dios, perdóname Jesús, porque yo te he hecho mal, porque yo siempre andaba en la oscuridad, y ahora quiero recibir tu perdón, Señor. Quiero empezar una vida nueva. Quiero que me limpies de mis pecados, que me limpies con tu sangre preciosa y que me hagas una criatura nueva. Dios va a escuchar esta oración porque envió a su Hijo Jesús. Dice en el versículo 38 que Jesús sanaba a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Si tú estás oprimido por el diablo, porque el diablo te tiene esclavizado, Jesús quiere liberarte, porque Dios mandó a su unigénito Hijo, que es el Señor Jesucristo, y Dios estaba con Jesús. Continuamos, versículo 39. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo de un madero. Aquí Pedro dijo que somos testigos. Pedro mismo era testigo. Él sabía que Jesús estaba en la cruz, muriéndose en la cruz, en el madero, que lo mataron los judíos. Versículo 40. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Sin embargo, ¿sabes? Dice la palabra sin embargo. Sin embargo, Dios lo resucitó, porque la muerte no tiene poder sobre Jesús. Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Después de la muerte de Jesús, después de 3 días, Jesús resucitó. Y Jesús apareció a sus discípulos después. Y ahora Dios está a la diestra del Padre, ¿sabes? Jesús está vivo. Jesús no está muerto. Jesús está vivo. Gloria a Dios. Jesús, gracias. Vamos a continuar. Versículo 41. Pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros los que comimos y bebimos con Él, después de que Él resucitó de entre los muertos. Sí, Jesús resucitó de entre los muertos. Continuamos, versículo 42. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Pedro da testimonio. Pedro y los apóstoles dan testimonio de que Dios ha nombrado a Jesús juez de los vivos y de los muertos. Jesús es, fíjate bien, Jesús es juez de los vivos y de los muertos. Jesús es juez. Dice la palabra en versículo 42, Jesús es juez de los vivos y de los muertos. Cada persona un día está enfrente de Él, y solo los que pasan por su gracia, los que se han limpiado por su sangre, los que son sus seguidores, los que se arrepintieron de sus pecados y creen en Él, son salvos. Ellos no van a tener que estar en el infierno porque Jesús los justificó, pero los que no creen van a ir al infierno eterno y van a tener que pagar por toda eternidad por sus pecados. Entonces,
escucha bien, arrepiéntete de tus pecados y recibe a Jesús, cree en Él, pídele perdón y recibe a Jesús en tu vida para que Él te perdone de tus pecados. Gracias a Dios que Él me perdonó. Yo soy un gran pecador, pero Dios me perdonó. Recibí su gracia, recibí a Jesús, al Espíritu Santo. Gracias a Jesús por su Espíritu, gracias a Jesús por su carne, su sangre que me salvó en la cruz. Gracias a Jesús. Solamente la honra y gloria le pertenece a Jesús. Amén. Continuamos ahora en el versículo 43. Acerca de él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. También los profetas, y dice todos los profetas. Dicen los profetas, ¿sí? En versículo 42 dice que los profetas del Antiguo Testamento dijeron que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. Entonces también los profetas del Antiguo Testamento ya dijeron, profetizaron que los que creen en el nombre de Jesús van a ser salvos, van a recibir el perdón de sus pecados, porque Cristo es el Cristo, Cristo es el Mesías, Cristo es Salvador, Cristo es Señor. Versículo 44. Mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Imagínate, el Espíritu Santo ahora cayó sobre los paganos, sobre todos los que estaban en esta casa del centurión de Cornelio. Todos los que escuchaban la palabra de Dios. Se les cayó el Espíritu Santo de Dios. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes? Los judíos estaban atónitos porque es un milagro que Dios también quiere salvar a los paganos, que el Evangelio es para los paganos también. Y que el Espíritu Santo cayó sobre los paganos, sobre esta casa, sobre los seres humanos, la familia, los amigos, la gente que estaba con Cornelio. Y hablaban en lenguas, magnificaban a Dios, los paganos, magnificaban a Dios. Gloria a Jesús, que nosotros también como paganos de los pueblos podemos glorificar a Dios hoy. En 2020 podemos magnificar a Dios. Podemos glorificar a Dios, a Jesús. Gloria a Dios. Es una gracia de Dios que tenemos al Espíritu Santo, que Jesús derramó al Espíritu Santo a cada criatura que cree en Jesús. Gloria a Dios. Continuamos en el versículo 47. Entonces Pedro dijo: ¿hay algún impedimento para que no sean bautizadas en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. Aleluya. Mira, aquí se le cayó el Espíritu Santo sobre los que escuchaban la palabra de Dios, entre los paganos. Y dice Pedro: ¿hay algún impedimento que dice que no sean bautizados estas personas que han recibido al Espíritu Santo? Y Pedro mandó, dice la palabra en 48, mandó, era un mandamiento, mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Si tú le aceptas a Cristo Jesús en tu vida, si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús, tienes que bautizarte en el nombre de Jesús. Porque el bautismo, ¿sabes? Vas a bajar en el agua para que des un testimonio en el cielo y en la tierra, que tu vida pasada está crucificada, que tu hombre pasado está crucificado, está muerto. Está en el agua muerto. Y ahora con Cristo estamos resucitados, somos nueva criatura.
Sí, empieza una nueva vida con la salvación, somos lavados por su sangre. Entonces, bautízate si tú le crees en Jesús. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesús, bautízate, recibe el Espíritu Santo y síguele a Jesús. Gloria a Dios le damos hoy. Señor, gracias por tu palabra hoy, porque podemos escuchar del Evangelio en todas las naciones. Gracias, Jesús, que me has salvado, que nos has salvado de la muerte, del pecado, por todos los que creen hoy y te reciben a ti, Señor Jesús. Damos gracias por cada persona que se junta a tu pueblo, Señor, que tú escogiste a Cornelio y a su familia, a los que recibieron el Espíritu Santo, Señor Jesús, para que él pudieran seguir a Jesús, bautizarse en el nombre de Jesús y empezar una nueva vida. Rogamos, Señor Jesús, por todas las naciones en este mundo que puedan escuchar la palabra de Dios, que tú nos des el don, Señor, de predicar con valentía, Señor Jesús, a todas las naciones, que tú nos mandas a predicar el Evangelio de Dios, que tú nos hagas un pueblo, Señor, valiente, lleno del Espíritu Santo de Dios para predicar tu Evangelio y que muchas personas más reciban el perdón del Señor Jesucristo, porque Jesús no vino para juzgar, sino para rescatar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.